¡Boom! Aquí pueden ver el billete de los BRICS. Y las cosas se están complicando porque países que conforman este bloque ya no quieren estar bajo el yugo del sistema SWIFT del dólar estadounidense. Pues las cosas se están complicando porque hay un país en particular que acaba de entrar en guerra con Israel y se llama Irán. ¿Será producto de haber entrado al BRICS? ¿O esto es algo que ya estaba sonando por allí? Bueno, como pueden ver, este billete del BRICS está dando vueltas por las redes sociales. Yo no sé ustedes, será verdad, será mentira, pero aquí está este billete. Así es como está circulando. ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿Será que van a imprimir una moneda papel o todo será digital? Déjamelo en los comentarios. Quiero decirte lo siguiente. Las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ya no se conforman con vivir a la sombra del dólar estadounidense. Han lanzado la bomba que podría acabar con el sistema financiero estadounidense tal como lo conocemos, un billete de los BRICS. Aunque todavía no está en circulación, su mera existencia envía un mensaje claro. Los países BRICS están cambiando el guión del escenario financiero mundial. El billete de los BRICS, una revolución en marcha. El mundo se despertó con una onda expansiva cuando salió por las redes sociales este billete de los BRICS. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Crees que este nuevo medio de pago podría ocasionar problemas mundiales o no va a pasar nada y todo va a quedar, como quien dice, algo más que entra al mercado? Esta decisión audaz podría ser el comienzo de una revolución financiera. Durante décadas, el dólar estadounidense ha dominado el mundo, dictando los términos del comercio, las finanzas y la política mundial. Pero ahora, con la aparición de una moneda de los BRICS, la situación puede estar cambiando para siempre. El billete BRICS simboliza una postura desafiante contra el sistema financiero dominado por los Estados Unidos. Vladimir Putin ha tomado las riendas de este movimiento, señalando que estas naciones están listas para liberarse del control asfixiante del imperio financiero estadounidense. ¿Qué significa esto para el mundo? Esto es más que una moneda, es un desafío directo al dominio estadounidense. Al proponer esta moneda, las naciones BRICS están creando un nuevo ecosistema financiero. Ya no estarán a merced de un solo país y su sistema financiero armado. Como ustedes saben, Estados Unidos llegó a acuerdos mundiales para que el dólar fuera una moneda de reserva mundial. Pero esto está cambiando y lo más extraño es que no estamos escuchando absolutamente nada del país del norte. Todo lo contrario, la deuda está subiendo una barbaridad, una locura, y nosotros acá viendo todo lo que está pasando con el BRICS. Tenemos la noticia de que Irán ha sido bombardeado por Israel. Y como ustedes saben, Irán forma parte a futuro del BRICS. Y quiero informarte que Irán fue uno de los 36 países que fueron a la mesa de Kazán en Rusia para este asunto del BRICS. Los países que se encontraron en esa reunión, se los menciono, fue Rusia, Brasil, China, Egipto, Etiopía, India, Irán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Congo, Cuba, Indonesia, Kazajstán, Kirguistán, Laos, Malasia, Mauritania, Mongolia, Nicaragua, Palestina, Serbia, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Uzbekistán, Venezuela y Vietnam, que es uno de los países donde
One Ecosystem tiene sedes principales de todo el ecosistema. He creado una nueva división que se llama Productor Ejecutivo. Es una persona que va a apoyar este canal dando un aporte directo a YouTube a través del enlace de Join. Automáticamente los voy a poner en el crédito inicial, su nombre aparecerá allí solito y al finalizar el video de primero aparecerán los productores ejecutivos. Entonces aquí las cosas se ponen sumamente interesantes porque si Vietnam logra entrar como un miembro, un asociado o formar parte de este bloque llamado BRICS, las cosas se ponen interesantes para este proyecto de criptografía llamado One Ecosystem, que tiene su sede central en Hanoi, Vietnam. Yo no sé qué tú piensas al respecto de toda esta noticia. Por favor, déjamelo en los comentarios y será que nos vemos en un próximo video programa. Gracias a todos ustedes por su atención.